Bien, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va, doctor Medán? ¿Cómo va, Daniel? Buenas Goya, tardes a todos. tanto tiempo. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos acá, un gusto que estén todos acá presentes, ya 36 personas, sigue subiendo, ¿eh? Eh, Gracias por estar y por conectarse a este espacio que con el doctor Medán eh, intentamos articular, ¿no? Un poco de lo que es la teoría, que a veces queda como muy abstracta, y llevarlo a la práctica, porque la realidad es que todo el tiempo nosotros estamos aplicando la anatomía, pero a veces lo hacemos de manera inconsciente. Bueno, la idea de estos encuentros que venimos planificando, ¿hace cuánto, Carlos? Como año y medio, 2 años por ahí, ¿no? Que venimos haciéndolo. Y la idea es eso, poder darle verle el lado práctico y que poder eh, terminar de entender algunos conceptos de anatomía para nuestra vida estudiantil, pero también profesional. Bien. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esta es la segunda vez que participás con nosotros. Después les voy a compartir también el primer encuentro que tuvimos, ¿no? En el cual hablaste sobre síntesis de proteínas. Síntesis de Yo proteína. creo que fue un encuentro muy bueno, un tremendo encuentro porque lo articulaste muy bien y ese tema como que a veces termina siendo muy abstracto, ¿no? Pero que tiene una aplicación bastante amplia. ¿Mm? Y hoy, ¿de qué tema nos vas a hablar, Daniel? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar acá. La verdad que me parece muy bueno esta idea de los encuentros. Muy interesante. Interesante también para difundir información sobre medicina de verdad realmente y evitar tantas falsas noticias que hay sobre la salud, fundamentalmente. Bueno, básicamente lo articulé con una introducción general de bacterias, todo lo que es las características de bacterias y con algo clínico, ¿no? Relacionar un poco bacterias con algunas enfermedades y algo de los antibióticos para que veamos un poco la relación que hay entre lo teórico y muy biológico con lo práctico. Ahí voy a compartir, a ver si así se ve bien. Genial. Mientras tanto, la dinámica de estos encuentros es invitar a personas que son referentes en distintas disciplinas, en distintas temáticas. Bueno, Daniel, comentanos un poco, como para introducirnos. Me acuerdo que sos biólogo, ¿no? Sí. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, 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 se ve, se Ah, ve. bueno. Sí, sí, soy licenciado en ciencias biológicas, veterinario, aparte. Tengo esas dos carreras. Después, bueno, hice especialidad en docencia universitaria y bueno, en agosto cumplo 40 años de docencia universitaria, así que un poquito mucho se me ha producido. Y bueno, me desempeño ahora actualmente en la Facultad de Medicina de UNPAS, en materias de biología y farmacología. Ese es mi campo actualmente. Genial. Bien, cuando vos quieras puedes empezar. Si alguien tiene una pregunta, escríbanla en el chat. Así las vamos juntando con Dante y al final del encuentro las volvemos a repetir y nada, las respondemos. Así que todo Sí, tuyo, Daniel. sí, también les puse mi correo, me pueden escribir, no tengo ningún problema en contestar. Así que si después la ven de nuevo o tienen alguna duda, no tengo ningún inconveniente, me escriben ahí, yo les contesto. Puse el flyer para que, bueno, para un poco hacer propaganda también al Instagram de Licenciatura en Enfermería 3, me parece un Instagram muy interesante. Bueno, el quien no se suscribió estaría bueno también que se suscriba para difundir información de verdad, digamos. Bueno, vamos a hablar un poco de generalidades de bacterias. Eh, por ejemplo, podríamos empezar situándolas dentro del grupo de los microorganismos, donde estarían en tamaño. Como ven acá, por ejemplo, tenemos bacteria, estos son hongos, lo que dice Sporangia, estos son hongos, estos son amebas, que son organismos ya protozoos, estos son algas unicelulares,
Y este es el nervio del Zika. Este es un nervio y este es el virus Zika que afecta a los nervios. Así que produce Guillain-Barré. Fíjense el tamaño, ¿no? Un tamaño de micrómetros, me dice acá en las bacterias. Esto está visto con un microscopio, no el común, el óptico común, sino llamado microscopio electrónico barrido. Un poco para que vean los tamaños, 3 micrómetros. Vendría a ser como 0,001 milímetros, en este caso 0,003 milímetros, por ejemplo. Ven los hongos un poco más grandes, las amebas que también son protozoos un poco más grandes, y los virus ya en nanómetros. Ya sería, en milímetros sería 6 ceros. 0,00001 milímetros, muy pequeños. Entonces ahí estarían situadas las bacterias. Por otra parte, es bueno también situarla en los dominios biológicos. En este dominio, que son los eucariotas, acá estarían nuestras células. Y en este dominio, que son los procariotas, ahí estarían las bacterias. En el medio hay otro dominio llamado arquea, que son bacterias, pero las que nos están interesando a nosotros desde el punto de vista del médico son estas, las de este dominio, las procariotas. ¿Por qué es importante saber lo de los dominios? Porque justamente, fíjense, que nuestras células y las células bacterianas no están en el mismo lugar, tienen características diferentes. Y eso es muy importante a la hora de desarrollar medicamentos para tratar enfermedades bacterianas sin producir lesiones en células eucariotas. Entonces nosotros estaríamos dentro de este dominio. Vamos a ver que hay algo interesante que ocurrió biológicamente, que nuestras células, por ejemplo, tienen mitocondrias, y algunas células, y las células vegetales tienen cloroplastos, y hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica, que fue realizada por una científica, Lynn Margulis, que ella dice, bueno, que evolutivamente alguna bacteria logró parasitar alguna célula primitiva ya de esta familia filogenética de Eucaria, y quedó como simbiótica, sería nuestra mitocondria. Y otras células vegetales y quedaron como simbióticas, que serían los cloroplastos. Por lo tanto, nosotros tenemos mitocondria. ¿Por qué esta teoría? Porque las mitocondrias nuestras tienen ADN, un ADN muy similar al de las bacterias, un ADN circular. Y además se autoduplican, entonces tienen características propias. Por eso surge esta teoría y tiene bastantes seguidores. Bueno, algo importante que vamos a ver en cuanto a cualquier especie, pero ahora lo vamos a aplicar a bacterias, es que el nombre de la especie tiene dos partes. El primer nombre, que se escribe en mayúscula, es el género. Y cuando le agregamos una segunda palabra, estamos mencionando la especie. Ven, por ejemplo, en este caso, Staphylococcus aureus. Esta es una bacteria bastante frecuente en piel, por ejemplo. Entonces necesito dos nombres. Acá hay varios ejemplos de otras bacterias, por ejemplo, Salmonella entérica, o Streptococcus piógenes, que también es una productora de enfermedades importantes. Y bueno, acá estos tres últimos renglones son ejemplos de otros organismos que ya no son bacterias. Para mostrarnos cómo se nombran las especies. Siempre la primera palabra en mayúscula y la segunda en minúscula. Acá justamente el nombre tiene un significado en este caso. No siempre la segunda palabra tiene algún significado directo, pero en este caso sí. Estafilococos dorado. Después van a ver hacia el final que hay una enfermedad donde se ve bien justamente el estafilococo dorado, las consecuencias en la piel, por ejemplo, de este estafilococo. Siempre se escribe en cursiva el nombre, ¿no? Entonces, género, estafilococos, Staphylococcus aureus, especie. Cuando vienen los resultados de cultivos y antibiogramas, vienen generalmente estos nombres, ¿no? El género en mayúscula y en minúscula la segunda palabra, que sería en total todo esto la especie. Bueno, acá viene algo importante. Esta es una célula eucariota. Estas serían nuestras células. Y esta es una célula procariota. Estas son las bacterias. ¿Por qué es importante? Porque no son iguales y a la hora de indicar un fármaco, los antibióticos son ideales porque afectan a la bacteria y no afectan a nuestras células. ¿Qué diferencias hay entre una bacteria y una célula eucariota? Bueno, por ejemplo, la presencia de pared. Todo por fuera de la membrana, lo que sería la membrana plasmática, hay una pared. Esa pared no la tenemos en nuestras células. Ahí podemos dirigir un antibiótico, por ejemplo. Esa pared está formada por unas moléculas llamadas péptidoglucano y nosotros no tenemos esa pared en nuestras células eucariotas. Otra diferencia importante
es su ADN, que es un cromosoma circular, y no está rodeado por núcleo. Fíjense que no hay una membrana nuclear. En cambio, en las células eucariotas hay una membrana nuclear. También vemos en células eucariotas estructuras rodeadas por membrana. Por ejemplo, aparato de Golgi, eh, por ejemplo, las mitocondrias que había nombrado antes, retículos endoplasmáticos, vesículas, todas rodeadas por membrana. En las bacterias no vemos esa estructura de membrana. Sí, ya que está, podría mencionar que pueden tener flagelos, que eso le da movilidad. Por ejemplo, Escherichia coli es una bacteria que tiene flagelo y en las infecciones urinarias, en las que produce cistitis, utiliza ese flagelo para movilizarse. También hay otra estructura importante que voy a mencionar porque los antibióticos pueden ir dirigidos hacia ellos, que son los ribosomas. Fíjense, los ribosomas de la bacteria son 70S y los ribosomas de las células eucariotas son 80S. Son diferentes. Entonces el antibiótico puede ir dirigido hacia este ribosoma y no hacia este. Otro aspecto importante que hay que mencionar en las bacterias es la presencia de plásmidos. Los plásmidos son material genético. Además del material genético principal, ¿no?, que había nombrado como cromosoma circular, las bacterias tienen plásmidos. ¿Cuál es la importancia? Que estos plásmidos se lo pueden transmitir a otra bacteria. Y al transmitirle material genético, lo que pueden hacer es transmitirle características. Una de las formas más visibles de esta transmisión es la resistencia a antibióticos. Por ejemplo, si esta bacteria es resistente a antibiótico y le transmite ese plásmido a otra, lo que va a hacer es que la otra también sea resistente a antibiótico. Si esas bacterias se multiplican, lo que voy a tener es una colonia resistente a determinados antibióticos. Esa es una característica importante de las bacterias. Bien, entonces ya vimos que, por un lado, la célula procariota es diferente a la célula eucariota. No hay núcleo, no hay estructuras de membrana, y después vimos algunas características propias que no tienen las células eucariotas. Ven acá, este cuadro lo coloqué para que tengan, bueno, toda la información, ¿no? Todo lo que dije esté en una información completa, pero uno puede memorizar fácilmente, porque fíjense, todo lo que sea estructuras de membrana, las eucariotas la tienen, las procariotas no la tienen. ¿Ven? Después, por ejemplo, núcleo no tienen las procariotas, entonces no va a tener membrana nuclear. Las eucariotas tienen cadenas de ADN, genoma diploide quiere decir 2N, por ejemplo, nuestra especie es 2N igual 46. En cambio, las bacterias o procariotas tienen un ADN circular y único, son haploides. Después, por ejemplo, la pared, la presencia de pared, bueno, en eucariotas es en células vegetales y hongos, pero nuestras células no la tienen. Las bacterias sí, con distintas características y moléculas que después vamos a mencionar. Y el tipo de reproducción es diferente. También se puede inhibir la reproducción bacteriana, es asexual y por fisión binaria. Para movimiento sí, en algunas eucariotas hay flagelos, por ejemplo, los espermatozoides tienen flagelo, el tripanosoma que produce mal de Chagas tiene flagelo, y las bacterias, algunas tienen flagelo, que le permiten movilizarse. Ya nombré, por ejemplo, Escherichia coli, también podría nombrar Vibrio cholerae, que es la bacteria que produce el cólera. Y fíjense que en eucariotas hay mitocondrias y en procariotas todo lo que es la función mitocondrial las enzimas están relacionadas con la membrana plasmática o citoplasmática. Otra forma importante de caracterizar a las bacterias es cómo se ven al microscopio, ¿no? Su morfología sería esto. Hay tres formas básicas: los cocos, que son como esferas; los bastones, que son los bacilos; y los espirales, que se llaman espiroquetas. Esas son las tres formas básicas. Luego hay asociaciones de esas formas que también tienen sus nombres. Por ejemplo, si hay dos juntos sería un diplococo. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía, es un diplococo. Los estreptococos son cadenitas. ¿Ven? Esta es una cadena de cocos, se llama estreptococo. Bueno, ya nombré, por ejemplo, los estreptococos, nombré estáfilos hace un ratito, y los estreptococos también, porque están en la piel y producen infecciones de piel, por ejemplo, entre otras, ¿no? Después voy a nombrar otras más. Los estafilococos parecen racimos de uva, ¿sí? Luego están los bacilos, que son forma de bastones. Puede haber variaciones dentro de lo que es un bastón, pero predomina, ¿ven?, el eje longitudinal. Tenemos las pseudomonas. Este es un grupo importante porque no hay muchos antibióticos que puedan matarla, o como tipo
bactericidas y aparte muchas veces genera infecciones intrahospitalarias. Ven salmonela con un bastón, ven presencia de flagelos, muchos flagelos, rodeando todo el perímetro. Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La que produce TBC, la tuberculosis. Clostridium tetani, el que produce tétanos. Tiene una forma de bastón, pero con una cabecita así como un mazo de martillo. Y después tenemos las espiroquetas. Treponema, que es la que produce sífilis. Digo la que produce, entre otras cosas. Yo estoy nombrando las enfermedades más comunes. Y leptospira, ¿no? Que produce la enfermedad llamada leptospirosis, que es una zoonosis transmitida por las ratas. Aparece mucho en casos de inundaciones, por ejemplo. Hay ratas, hay agua, el agua y la temperatura templada es favorable para la bacteria y bueno, se desarrolla. Eso es morfología. Otro aspecto que podemos tomar en cuenta de las bacterias es cómo es su metabolismo, si requieren oxígeno o no. Si requieren oxígeno son aeróbicas. Sí o sí necesitan oxígeno para su metabolismo. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. El lugar típico donde se ubica Mycobacterium tuberculosis es los pulmones. Anaeróbicos, o sea que no pueden crecer en presencia de oxígeno. Y acá puse este ejemplo porque hoy me llegó un boletín de la ciudad de Santa Fe que, por ejemplo, el 11 de marzo de este año, en Santa Fe murió un paciente pediátrico, una nenita de 5 años, por tétanos. Esta bacteria, cuando uno ven ahí la herida, es un puntito. Es típico de un clavo, por ejemplo, que mayormente están oxidados. Es un puntito, entonces parece ser que no es nada, pero fíjense la profundidad. Acá en esta profundidad, ahí no hay oxígeno. Y es el lugar ideal para clostridios. Todos los clostridios prefieren lugares sin oxígeno. Por eso es importante conocer el metabolismo. Ven ahí en el fondo ese, es un fondo de saco, no hay oxígeno y esta bacteria se reproduce y produce toxinas. La palabra toxina la voy a volver a nombrar en un ratito. Entonces puede producir tétanos. El caso de esta nenita de 5 años de Santa Fe solamente tenía la BCG cuando salió del hospital y nunca más tuvo vacunas. No había cumplido, había llegado al primer grado sin ningún tipo de vacunas. Eso fue muy grave y bueno, falleció. Y después están los facultativos que dependen. Si hay oxígeno, utilizan el oxígeno como vía metabólica y si no hay, bueno, pueden realizar fermentación, por ejemplo, que es una vía que no necesita oxígeno. Estos son la mayoría de las bacterias. Entonces, esto es en cuanto a metabolismo. Ya vimos forma, ya vimos metabolismo. Ven, acá les puse un poco más de texto como definición, ¿no? Para tener en cuenta lo que acabo de decir. Que sea aerobio o anaeróbico, muchas veces van a ver en los antibióticos que dice cubre anaeróbicos, cubre aeróbico. Bueno, eso es importante entonces saber por qué lo dice. Hay algunas lesiones típicas que son producidas por anaeróbicos o intoxicaciones. Ven acá, por ejemplo, el nombre de Clostridium botulinum, que produce botulismo, ¿no? Aparece en cada tanto un caso así esporádico, principalmente en las conservas. Las conservas caseras hay que hacerlas con mucho cuidado, las que son mínimas. Después están los facultativos, que son la gran mayoría, que pueden realizar tanto respiración aeróbica, pero si no hay oxígeno, pueden realizar la respiración anaeróbica. Bueno, acá está Escherichia coli, que es el ejemplo que había nombrado en infecciones urinarias. Es un habitante habitual del intestino, de los intestinos, pero puede complicar con infecciones urinarias. Bueno, acá ya clasificamos forma, ya clasificamos metabolismo, también dónde va a vivir la bacteria cuando enferma. Nos enferma y dice, bueno, tenemos una infección bacteriana. Bueno, pero ¿dónde está esa bacteria? Depende. Hay bacterias que pueden estar en el interior de la célula o en el exterior. Es facultativo eso, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, Legionella o Brucella. Brucella es una zoonosis, por ejemplo. Puede estar afuera o adentro. ¿Sí? Por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis puede estar fuera o adentro de un macrófago. Puede sobrevivir incluso adentro de macrófagos. Después hay otro grupo de bacterias que son intracelulares obligadas. O sea, si no tienen la célula, no pueden sobrevivir. Sí o sí tienen que infectar una célula. Esas bacterias, por ejemplo, Rickettsia, Coxiella, Clamidia, cada una se va a especializar por algún tipo de célula. Por ejemplo, Rickettsia es una enfermedad que la transmiten los artrópodos como vectores.
Fue una bacteria que estuvo durante muchos años olvidadas, pero es una enfermedad emergente. Por ejemplo, las garrapatas podían transmitirlo, los piojos. Esta se especializa en los endotelios. Ahí, en una célula endotelial se reproduce. Después, por ejemplo, Coxiella, hay especies, por ejemplo, Coxiella burnetii, que se especializa en la célula cardíaca. Ahí se reproduce. O clamidia, las clamidiales, por ejemplo, que pueden dar infecciones vaginales, se pueden reproducir en células epiteliales, pero siempre dentro de una célula. Y después, la gran mayoría de las bacterias son extracelulares, forman colonias fuera de las células, ¿no? Los estreptos, los estáfilos, Escherichia, Pseudomonas. Entonces ya tenemos ahora por patogenia, ¿dónde se ubicarían en el huésped? Huésped seríamos nosotros cuando nos enfermamos. Otra forma de clasificación es por su coloración. Esta es una técnica. Las técnicas siempre están estandarizadas, ya se sabe cómo se hace. Una vez que alguien la estandarizó, listo, uno la aplica. Se utilizan dos colorantes para esta técnica: cristal violeta y safranina, con sus colores correspondientes. A la muestra de bacteriana se la somete primero al cristal violeta. Fíjense que hasta los tiempos están estipulados, ¿no? Unos 60 segundos, y entonces todas las bacterias se van a teñir de violeta. Luego se le agrega un decolorante, un contraste que es el yodo, que lo va a fijar esa coloración, y luego se le agrega un decolorante, que es el alcohol etílico. Aquellas bacterias que se coloran, que acá estoy marcando, acá son justamente los bacilos, luego cuando le coloque safranina, se van a colorear de rosa. Y las que estaban coloreadas al principio de violeta van a quedar violetas. ¿Qué me está diciendo esto? Que tengo dos colores posibles. No, no es que justo en todas las muestras están los dos colores posibles. Acá es para mostrarlo, pero tengo dos colores posibles. Violeta, coloración de Gram, positiva. O sea, se tiñeron con el cristal violeta. Y las que han rosado se tiñeron con safranina. A esas las consideramos Gram negativa. ¿Tiene importancia? Sí, porque ya estoy separando en dos grandes grupos, dos categorías, positivas y negativas. Van a ver que los antibióticos también dicen, es útil para tratar gran positiva, o gran positiva y un poco de gran negativa. Van diciendo el espectro. Por ejemplo, si ustedes ven las cefalosporinas, que son unos antibióticos de 4 generaciones, van a ver que dice, primera generación, útil para gran positivo. Segunda generación, es indicado para gran positivo y algo de gran negativo. Tercera generación, gran espectro gran negativo. Y cuarta generación, recupera el espectro gran positivo y también tiene espectro gran negativo. ¿Ven? Entonces, la decoloración de Gram ahí se utiliza, por ejemplo, para las indicaciones antibióticas. ¿De qué depende la tinción? Dijimos hoy que las bacterias tienen pared. La diferencia está que las bacterias gram positivas tienen una pared muy gruesa de una molécula que las nombré, que es el péptidoglicano. ¿Ven? Que es muy gruesa. En cambio, las bacterias gram negativas tienen una pared de péptidoglicano muy finita. Entonces, cuando se agrega el cristal violeta, estas ya quedan teñidas de violeta. No se decoloran con el alcohol. En cambio, estas se decoloran y luego van a ser coloreadas con el último colorante, que es la safranina. Ahí tenemos gram positivas y gram negativas. Esto se ve muy bien al microscopio óptico común. El peptidoglicano es una molécula de aminoácidos y azúcares. ¿Sí? Estos son azúcares y estos son aminoácidos. Bien, acá hay algunos ejemplos. ¿Ven? Cocos gram negativos, ven, rosados. Como son de A2, vamos a decir son diplococos. En este caso, cocos gram positivos, pero como en racimos. Entonces decimos que son estafilococos. Si lo pongo así en latín, Staphylococcus, estoy diciendo el nombre del género. Después, por ejemplo, acá vemos cadenitas. Son gram positivos porque también están teñidos por el cristal violeta. Entonces los llamamos Streptococcus. Ese sería el nombre del género. Y hay un tercer grupo de bacterias, se conocen como ácido resistente. Es otra técnica de tinción. No la puse para no técnica de tinción. ¿Quiénes se tiñen con esta técnica? Las micobacterias. Y acá nos interesa mucho porque tenemos como diagnóstico Mycobacterium tuberculosis.
justamente, dentro del color, si es un bacilo, entonces es una baciloscopía. La voy a teñir con esta técnica y me van a dar coloración solamente aquellas que son ácido alcohol resistente. Es una forma de detectar micoplasma en una muestra. Bueno, hoy le había puesto los requerimientos de oxígeno, esto ya se lo puse antes, pero quise reforzar esto. Fíjense, un clavo oxidado, y ahí tenemos, cuando, cuando observamos el microscopio, tenemos Clostridium tetani, ¿no? Bacilos con su masito ahí en la cabeza. ¿Ven? Típico, por eso lo reforcé acá. Bien, ¿cuál es la puerta de entrada? Piel y mucosas. Fíjense, mucosa respiratoria, ¿no? Entrada de aire, entran las bacterias todo el tiempo, ¿no? Obviamente, pero bueno, algunas pueden colonizar. O la vía digestiva, que es un gran tubo que entra por un lado y sale por el otro. Todo el espacio exterior nos atraviesa desde la boca hasta el ano. O sea, todo el tubo digestivo. Estas son mucosas, mucosa respiratoria, mucosa digestiva, mucosa uterina, mucosa vaginal, ¿eh? Con su epitelio, acá tiene epitelio simple, y luego ya cuando llegamos al vestíbulo vaginal, un epitelio estratificado, escamoso. Cada vez que hay que aumentar la protección, los epitelios se hacen escamosos. Es un epitelio escamoso, pero no tiene queratina como la piel. Ven acá tengo un epitelio escamoso y en la superficie está queratinizada, la epidermis, por ejemplo. ¿Ven? Esta sería la puerta de entrada de las bacterias. Por ejemplo, algunas tienen una puerta de entrada vía respiratoria, otras vía digestiva, ¿no? Que entran con los alimentos. Otras ingresan por vía vaginal, por ejemplo, infecciones ascendentes, que después voy a describir. Otras por lesiones en la piel, escoriaciones. Bueno, son distintos puntos por donde pueden ingresar las bacterias. O sea, sería otra forma de clasificarla, ¿no? Según su puerta de entrada. ¿Cómo es la transmisión, el contagio de un individuo a otro, por ejemplo? O a través de un elemento como los alimentos o elementos contaminados, como decía hoy, por ejemplo, la orina de las ratas, en el caso de la leptospirosis, que pueden ingresar por piel, por heridas de piel, o la fiebre hemorrágica argentina ya es un virus, pero también otras enfermedades virales y bacterianas tienen estas puertas de entrada, que es la piel. Bien, entonces, algo interesante es que por ahora parece que estamos hablando de las bacterias como patógenas todas, pero tenemos nosotros en forma biológica y natural una microbiota adaptada a nuestro ambiente. Esa microbiota está formada por distintos agentes bacterianos. Por otro lado tenemos la defensa del huésped y el ambiente y la nutrición. ¿Por qué puse esta flecha? Bueno, porque justamente toleramos, nuestras defensas toleran a esas bacterias. El intestino, por ejemplo, sabe que hay bacterias viviendo como flora normal, está atento, vigilante, el sistema inmune, pero las tolera. La mucosa respiratoria también está colonizada por bacterias, pero las toleramos, ¿sí? Nuestro sistema inmunitario las tolera, las conoce, hay como un reconocimiento porque la microbiota vive en forma simbiótica en nuestro organismo. ¿Por qué depende de la nutrición y el ambiente? Bueno, porque también nosotros a través de distintas conductas podemos lograr mayor o mejor o peor colonización. Por ejemplo, la alimentación favorece o desfavorece el desarrollo de la microbiota. Bueno, la toma de antibióticos también va a desfavorecer a la microbiota, por eso tenemos que tener en cuenta si uno administra antibióticos luego la recuperación de esta microbiota, porque es normal y biológica e importante. Fíjense, acá puse el ejemplo de la microbiota intestinal, que es la más biodiversa. ¿Sí? Si bien nombré las mucosas, dije, bueno, las mucosas hay microbiota, bueno, la intestinal es la más biodiversa. Ya desde que nacemos, en el canal del parto, ya ahí ganamos una buena parte de la flora bacteriana. Si es por cesárea, no. Entonces va a ser solamente por el contacto con la leche materna, cuando está tomando la leche, ahí ya ingresan bacterias. Esas bacterias colonizan los intestinos, principalmente el colon, y son habitantes normales, viven en forma simbiótica y normal. Acá es muy biodiversa. ¿Por qué es importante? Ocupan espacio, entonces no le dan espacio a los patógenos, ocupan nichos importantes, no le dan espacio a los patógenos. También nos permiten digerir un poco la fibra, la celulosa. También nos permiten la formación de vitamina B12 y absorberla. Pero lo importante es que ocupan espacio y están en un lugar.
generalmente cuando se produce un desequilibrio en la microbiota es cuando podemos llegar a tener alguna infección por alguna bacteria patógena. Con la edad, por ejemplo, esta microbiota va cambiando, por eso hay que tomar medidas en cuanto a la alimentación para para no desfavorecer las bacterias saprófitas, las que viven ahí en nuestro ambiente y que pueda ser colonizada por otras bacterias o que perdamos biodiversidad, por ejemplo. Eso no es bueno, biológicamente hablando, para nuestra salud. ¿Ven? Por ejemplo, acá yo puse alimentos que favorecen el tracto intestinal contra aquellos que pueden romper el equilibrio. ¿No? Por ejemplo, el tabaquismo. Si se rompe el equilibrio, eso le da pie a que alguna bacteria que haya ingresado por los alimentos, por ejemplo, pueda reproducirse y colonizar, que es lo que puede pasar. Las bacterias necesitan primero reproducirse y luego colonizar algún tipo celular para poder entrar, para poder producir infección. Entonces, todos aquellos alimentos que favorezcan la biodiversidad bacteriana son bienvenidos. Hay alimentos naturales que ya nos permiten un buen desarrollo. Van a encontrar montones de ejemplos de esto. Yo puse, como para no olvidarme de decírselo, que los alimentos tienen mucha importancia en el tipo de microbiota que desarrollamos en los intestinos. Fíjense, otro ejemplo es la microbiota vaginal, que no es tan biodiversa. Acá depende mucho de una especie que es el Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, son especies todas del género Lactobacillus. Es importante porque justamente hay una predisposición en mujeres a las infecciones urinarias. Hoy les dije anteriormente que en el vestíbulo vaginal hay un epitelio estratificado escamoso. Ahí, en general, está colonizado por lactobacillus. Esa mucosa vaginal tiene un pH de 4, que es muy desfavorable para la mayoría de las bacterias. También para un hongo que es típico de infecciones vaginales como cándida. Cándida es un hongo que, bueno, si encuentra un ambiente favorable, produce candidiasis vaginal. Entonces, esta bacteria lo que hace es que haya un pH 4, ese ambiente es muy desfavorable para las otras bacterias patógenas, por ejemplo, Escherichia coli. Con el correr de los años, cuando se acerca una mujer a la edad biológica de la menopausia, primero premenopausia, luego a la menopausia y luego a la posmenopausia, van disminuyendo los estrógenos y la progesterona, tan importantes en el ciclo biológico, y eso hace que también cambie la población bacteriana. El pH empieza a aumentar, entonces en mujeres en edad menopáusica y posmenopáusicas tienen más predisposición a infecciones urinarias. ¿Por qué? Estamos hablando de mucosa vaginal, pero ahí desemboca la uretra. La uretra femenina desemboca justo en el vestíbulo vaginal. Entonces es muy fácil que una bacteria colonice el ambiente vaginal y pueda progresar en forma ascendente por la uretra femenina. En la uretra masculina lo que tiene es una longitud mayor, ¿no? De 18 a 20 centímetros. Es raro que haya una infección ascendente, es mucho más raro. Por eso que incluso cuando aparece una infección, una cistitis, por ejemplo, ascendente en un hombre, se trata con antibióticos de mayor amplio espectro, porque es muy raro que ocurra. Y vamos a ver que en mujeres hay un antibiótico que no es tan amplio espectro, pero que cubre bien la cistitis, porque son muy frecuentes. Bien, también hay que tener en cuenta que las bacterias se van a encontrar con defensas del huésped. Por ejemplo, los neutrófilos, los macrófagos, son fagocíticos. Estos, todo lo que ven extraño, no importa que sea, lo fagocitan. Un blanco preferido son las bacterias. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en una infección aguda, si hacemos un hemograma, si pensamos en tejido sanguíneo, acuérdense que está formado por glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y los blancos podemos desagregarlos según las distintas poblaciones. Bueno, lo que vamos a ver, un aumento de neutrófilos. O sea, va a haber aumento de leucocitos, o sea, una leucocitosis, una expensa de neutrófilos. Los neutrófilos, entonces, son los que van a aumentar en una inflamación aguda producida por bacterias. No tenemos una infección y van y acuden al lugar para fagocitar junto con los macrófagos. Recuérdense que los macrófagos provienen de la sangre también de los monocitos. Los precursores son monocitos que están circulando en sangre. Cuando salen de la sangre y van a los tejidos, se transforman en macrófagos y van a quedar fijos en distintos tejidos. Y eso constituye un sistema de defensa muy importante. Pero fagocitan todo lo que sea extraño. Principalmente, bueno, las bacterias lo activan.
Entonces, pensemos un poco en cómo vamos a contrarrestar todo esto. Bueno, los antibióticos, por ejemplo. Y de paso repasamos la estructura de las bacterias, ¿no? Los antibióticos bactericidas son los que producen muerte bacteriana. Esos se utilizan solo para matar la colonia. Hay dos antibióticos que tienen espectro, pero inhiben el crecimiento. Después lo voy a mostrar en un gráfico. Inhiben, no matan a la bacteria, pero no permiten que siga colonizando. Como tienen a veces menos efectos colaterales y además porque tiene algunas indicaciones muy específicas, se pueden llegar a utilizar bacteriostáticos. Fíjense que si el antibiótico es amplio espectro, ahí me dice es amplio espectro, va a matar entonces bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Si me dice que el antibiótico en espectro reducido, bueno, seguramente va a afectar a un grupito de gram positivas o gram negativas, incluso dentro de estas clasificaciones, tal vez a un tipo de bacteria. Pero miren los mecanismos de acción. Justamente son las estructuras bacterianas que son diferentes a las nuestras. Por ejemplo, la pared. Entonces los antibióticos pueden inhibir la formación de pared. La bacteria sin pared no puede sobrevivir. O también la membrana, que no es idéntica a la nuestra, a nuestras células. Entonces, si actúa sobre la membrana, tampoco puede vivir. Una bacteria, en este caso, se puede utilizar un bactericida, por ejemplo, que actúa sobre la membrana, va a tener aumento de permeabilidad y eso va a cambiar totalmente el medio interno de la bacteria y se muere. O que inhiba la síntesis de ácido nucleico. Si no puede reproducir el ácido nucleico, no puede reproducirse y tampoco puede formar proteínas, porque también... Bueno, entonces, bueno, acá este gráfico está interesante porque uno puede agregar antibióticos, ¿no? Por ejemplo, están los mecanismos de acción y los distintos antibióticos. Acá se puede agregar más, solamente una pequeña muestra de algunos antibióticos. Por ejemplo, no sobre pared celular, algo muy comunes son los beta-lactámicos, que son las penicilinas, y la cefalosporina que nombré antes, ¿no? La fosfomicina, por ejemplo, que es un antibiótico que se usa como segunda intención en cuanto a cistitis, por ejemplo, no es de primera intención. Bueno, lo interesante de esto es ver cómo los distintos antibióticos van a afectar a las distintas partes de las bacterias que se diferencian de la célula eucariota. ¿Ven? Por ejemplo, el ADN, la aplicación de ADN, los ribosomas, algunos metabolitos, como por ejemplo las sulfas, ¿no? Afectan el metabolismo del ácido fólico. Y eso es lo importante para entender el mecanismo de acción de los antibióticos. Bien, las bacterias pueden generar inflamaciones agudas o inflamaciones crónicas. En una inflamación aguda, por ejemplo, van a actuar los neutrófilos. En la inflamación crónica vamos a ver que predominan los macrófagos, los linfocitos. Esto es típico de tuberculosis, brucelosis, que dan inflamaciones crónicas, por ejemplo. En los tipos celulares que aparecen son otros, los linfocitos y los macrófagos. Los neutrófilos, bueno, ya habíamos dicho que son típicos para la fagocitosis, ¿no? Principalmente para bacterias extracelulares. Ven que ahí está la bacteria, la incorpora, la fagocita y la va a destruir. Bien, entonces lo que tenemos, bueno, en un paciente con infección, ¿no? Vamos a darle un antibiótico, pero el antibiótico está dirigido al microorganismo. A ese microorganismo con todas las características que habíamos nombrado antes, ¿no? Con su pared, con su ADN, con su ribosoma. Y ahí tenemos un trípode, está el germen, el antibiótico y el paciente. Por un lado, el paciente sigue generando defensa, ¿no? Tiene sus defensas orgánicas, como recién mencioné, por ejemplo, neutrófilos, linfocitos, macrófagos. Por otro lado, el antibiótico, hay que tener en cuenta que es un fármaco que estamos dando del exterior, por distintas vías, ¿no? Pero puede tener efectos adversos, puede tener toxicidad, y también tengo que ver cómo actúa en el paciente, cómo se distribuye. Lo que queremos siempre es que el antibiótico llegue al lugar, ¿no? Si es una infección urinaria, como ya he nombrado antes, el antibiótico tiene que tener buena llegada, por ejemplo, a la vejiga, si es una cistitis. Pero también tenemos los gérmenes, que no se van a quedar estables, tienen exotoxinas, endotoxinas, tienen capacidad de reproducirse, tienen virulencia y patogenicidad. Ahí hay dos palabras que no son lo mismo, ¿no? Un germen puede ser patógeno, quiere decir que puede producir enfermedad. Y la virulencia quiere decir la capacidad que tiene ese germen de producir daño. Entonces yo digo que un germen es patógeno, digo que puede producir enfermedad. Digo, esta bacteria es patógena, entonces potencialmente puede producir una enfermedad. Si digo que es altamente virulenta, estoy diciendo que si bien es patógena, también tiene una gran capacidad de producir daño en el organismo.
por ejemplo, una bacteria como Escherichia coli, que el intestino en general puede estar como saprófita, ¿no? En simbiosis con otro intestino, en las vías urinarias es patógena y tiene una alta virulencia. Entonces, cuando se elige el antibiótico, tenemos que buscar antibiótico apropiado. Empírico significa que si es una infección común, que ya se sabe qué agente es, se puede utilizar en forma empírica, o sea, sin hacer cultivo y antibiograma. Y si no, bueno, un antibiótico dirigido en caso de tener cultivo, antibiograma ya específico. Hay que ver que llegue, como le decía recién, a los tejidos, que la dosis que necesito, ¿sí? Todo eso es importante para que sea adecuada la elección de antibiótico. Y después tengo que ver las características del paciente, porque bueno, tengo que ver la edad, si es un antibiótico que va a tener metabolismo hepático, tengo que ver si no tiene insuficiencia hepática, o sea, el hígado. En la anatomía aparece siempre el hígado o los riñones, porque muchos fármacos se eliminan por riñones, entonces si es insuficiente renal tengo que ajustar la dosis, no puedo usar la dosis máxima, tal vez la tengo que disminuir. Todos esos datos son muy importantes. Si tiene enfermedades con tipo comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, y si está tomando otros fármacos, también, porque puede haber interacción entre fármacos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero tengo que elegir el mecanismo de acción y la susceptibilidad microbiana. ¿Ven? Acá tengo que conocer a la bacteria. ¿Cómo actúa el antibiótico? No sé, como habíamos dicho, en la pared, en la membrana, en los ribosomas, y la capacidad que tiene ese antibiótico contra determinados gérmenes. La capacidad bactericida, también yo le dije que hay otros que son bacteriostáticos. ¿Cómo va a interaccionar ese fármaco con el paciente? Que el paciente es una unidad anatómica, fisiológica, con todos sus sistemas. Si lo doy por boca, muchos se absorben en el intestino. Bueno, tengo que pensar en la absorción intestinal, cómo se va a distribuir, ¿no? Generalmente, si se absorbe el intestino, va por la vía porta al hígado. Si tiene metabolismo hepático, el hígado va a intervenir. Y luego de ahí puede ir a circulación general y llegar al órgano que queremos, por ejemplo, una vejiga, un riñón, el corazón. Y cuando habla de interacción ecológica, bueno, las interacciones que puede tener en el huésped, ¿no? En el individuo al que le estoy dando ese medicamento. También tener en cuenta la microbiota que acabamos de describir, ¿no? Cómo interacciona ese antibiótico con la microbiota, qué tengo que hacer luego para reponerla, para regenerarla. Fíjense, le dije bactericida, bacteriostático, por ejemplo. Si no damos antibióticos, pasa esto. Si la bacteria vence la defensa del huésped, la bacteria va a seguir creciendo en forma lineal, ¿sí? Un crecimiento lineal, se sigue reproduciendo. Si le doy un antibiótico bactericida, lo que voy a lograr es que la bacteria va creciendo, pero cuando le doy antibiótico tengo que lograr esto, que disminuya su crecimiento hasta que desaparezca. Por eso, cuando damos un antibiótico en las primeras 48 horas, tengo que ver si hay una mejoría clínica. Si no hay mejoría clínica, estoy fallando con el antibiótico. Posiblemente tenga que implementar otro. Y bacteriostático es que la bacteria crece, pero cuando damos el antibiótico llega a una meseta, no se puede seguir reproduciendo. Y acá puse el listado para que vean algunos, ¿no? Antibióticos bactericidas y bacteriostáticos para que vean que hay representantes. Acuérdense que siempre el antibiótico está dirigido hacia la bacteria. Por eso dice antibiótico, bios es vida. Y lo que había dicho importante al principio, este antibiótico no tiene que afectar a las células eucariotas, que son nuestras células. Entonces, en relación a lo que le dije recién, tendría que pensar, por ejemplo, si está una mujer embarazada, con el desarrollo embrionario o fetal, si yo puedo darle cualquier antibiótico, porque ahí estamos en una etapa donde hay, primero, en los primeros 3 meses de la embriogénesis, mucha mitosis, mucha desarrollo y diferenciación, a eso me refería, la diferenciación es muy importante, y hay antibióticos que no lo puedo dar en esa etapa. ¿Sí? Algunos se pueden dar en el segundo y tercer trimestre y otros no se pueden dar en todo el embarazo. Ahí tengo que tenerlo en cuenta porque ahí sí estaría afectando a las células eucariotas. Siempre en el embarazo hay que chequear si se puede o no dar los fármacos, o en este caso los antibióticos. Por ejemplo, para dar un detalle, las quinolonas son una familia de antibióticos que no se pueden usar durante el embarazo porque producen teratogénesis. Ven, acá están antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. ¿Qué quiere decir este diagrama? A veces hace falta asociar dos antibióticos porque, bueno, la bacteria es muy patógena, muy virulenta y es difícil de eliminar y se asocian antibióticos. Si se asocian dos bactericidas, sumo los efectos. Por eso se habla de sinergia.
Ahora, si doy un bactericida y un bacteriostático, puede haber antagonismo. Eso tengo que tener en cuenta, ¿ven? Por ejemplo, la amoxicilina con una tetraciclina no se pueden dar juntos, hay antagonismo. Lo mismo acá, por ejemplo, ¿no? La eritromicina, por ejemplo, con la amoxicilina, ¿ven? Hay antagonismo. Si sumo dos bacteriostáticos, sí, hay efectos sinérgicos. O sea, se suman sus efectos. Es bueno eso. Y a veces, con algunos bactericidas y algunos bacteriostáticos, puede ser que haya una suma de los efectos o que sean indiferentes. Por eso hay que saber bien el espectro y qué tipo de antibiótico estoy utilizando. ¿Ven? Entonces, hoy había mencionado amplio espectro, espectro extendido, espectro estrecho. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cómo afecta a las bacterias? Amplio espectro afecta a un gran grupo de bacterias, fíjense, gran positivas, gran negativas, por eso hoy definimos la tinción, porque después aparece y uno no sabe qué quiere decir esto de gran positivo, gran negativo. El amplio espectro se reserva generalmente para aquellas infecciones que no se pueden tratar con estos dos. O sea, uno no utilizaría un amplio espectro para una infección común y corriente, por ejemplo. Una infección de piel, por ejemplo, que hay que dar, en algunos casos se utilizan tratamientos locales, pero si tengo que administrar antibióticos, no utilizaría como primera elección un amplio espectro. Porque voy a hablar luego de un tema importante que es la resistencia bacteriana, y eso hay que evitarlo. En algunos casos se puede lograr que algunos tengan espectro extendido, ¿no? Por ejemplo, las cefalosporinas de segunda generación son útiles para tratamientos de gran positivas y algo de gran negativas, por ejemplo. Ahí se extendió un poco el espectro. Y otros que sí o sí tienen que ser indicados para un determinado grupo de bacterias, y nada más. Se conocen para determinadas especies y listo. Si uno conoce la bacteria y puede utilizar este, no estaría mal, porque con este solamente lo que vamos a matar es a esa bacteria y no a otras. Y no generamos resistencia, ¿no? Porque cuando tengamos otra enfermedad, por ejemplo, que aparezca otra bacteria patógena y yo genere resistencia, eso es problemático porque luego nos vamos a tener que ir a un amplio espectro. Bueno, cuando uno ve todas las clasificaciones de antibióticos, fíjense que acá está lo que dije hoy de la estructura bacteriana. Nunca perdí de vista, ¿no?, la estructura bacteriana. Por eso lo vimos al principio. ¿Ven? Y acá hay algunos ejemplos de especies o enfermedades, ¿no? Para eso. Cuando uno ve todo esto, dice, bueno, para cada enfermedad tengo que saberme todos al mismo tiempo. Y no, porque fíjense, por ejemplo, que las penicilinas pueden ir para infecciones de piel y la sífilis, por ejemplo. Yo ya sé que en sífilis es muy habitual administrar penicilinas, por ejemplo. O, por ejemplo, en otros casos, como si hay alergia a la penicilina, yo sé que la alternativa son los macrólidos, que acá está. Entonces no hay tanta cantidad de antibióticos para todas las enfermedades, depende de qué órgano esté afectado. Eso es lo importante. Ahí hay que volver a la anatomía y decir, bueno, ¿qué órgano está afectado? ¿El riñón, la vejiga, el corazón, el intestino delgado, el estómago? Y ahí pensar entonces qué antibiótico debería indicar para cada caso. Entonces, algo importante que se estima que para el 2050 va a haber 10 millones de muertes anuales por resistencia a antibióticos. Hoy cuando les dije al principio que las bacterias tenían plásmidos, los plásmidos son ADN que le puede transmitir una bacteria a otra. Y de esa manera, esa bacteria lo que está transmitiendo puede, en algunos casos, transmitir resistencia a antibióticos. Si yo uso un amplio espectro para una bacteria que podría haber eliminado con un espectro pequeño, con un antibiótico común, bueno, lo que voy a tener en el futuro es que pude haber seleccionado con ese tratamiento algún grupo de bacterias resistentes. Y si ya usé amplio espectro, ¿qué sigue después? Ese es el problema que estamos teniendo. Este es un informe del CONICET, yo hice solamente un extracto, de un estudio que se hizo sobre resistencia bacteriana. ¿Cómo viene esto aumentando? Por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina se usaba para todo. Durante mucho tiempo se tuvo que dejar de usar penicilina porque ya directamente no le hacía absolutamente nada, ninguna infección, y actualmente se volvió a utilizar. Cuando uno deja un cierto tiempo de utilizar un determinado antibiótico, eh, puede ser que alguna, pero cada vez hay más infecciones, por ejemplo, miren las respiratorias, ¿no? Neumonías, tuberculosis, gonorrea de transmisión sexual, ITS, salmonelosis que dan diarreas infecciosas muy, muy importantes, y cada vez es más difícil tratarlas
por la resistencia a antibióticos. Por ejemplo, en caso de HIV, que se desarrolla luego a SIDA, hay unas bacterias muy resistentes, son súper resistentes, es muy difícil de tratar. Eso lo que hace es que prolongue las estancias hospitalarias, bueno, incrementa los costos médicos y la mortalidad. Eso es un dato que se está siguiendo y que hay una preocupación mundial por este tema. Bueno, acá les puse un ejemplo de un resistente, estafilococos. Da infecciones de piel, acá puse una sencilla, ven, estafilococos aureus, ven que un color dorado, de ahí viene aureus. La infección de piel leve, como una foliculitis, pero después puede ser un impético como este, una lesión más extensa. Puede dar abscesos. Acá esto es una foliculitis que luego varios folículos se pueden colonizar y se hace un forúnculo, un absceso. O infecciones de piel, que también aparecen mucho también en diabetes, que hay una inmunodepresión. Pueden ser bastante graves. Y estas estáfilos son una familia que bastante resistente a antibióticos como las penicilinas. Las bacterias, volviendo a las bacterias, tienen toxinas. Esas toxinas aumentan su virulencia. Si las producen y las liberan al exterior, son exotoxinas. Si son parte de su pared, se denominan endotoxinas. Estas cumplen un papel muy importante. Hoy nombré un poquito cuando hablé de Clostridium tetani, que hablé del tétanos. Justamente el problema del tétanos es que la bacteria coloniza el ambiente anaeróbico, se reproduce, produce toxinas y esas viajan por vía sanguínea y afectan al sistema nervioso. Por ejemplo, esas, ¿no? Entonces, las bacterias, además de todas las características que ya definimos antes, también tienen la capacidad de generar toxinas o que su propia pared sea toxinas. Algo interesante es, bueno, si alguien tiene infecciones repetitivas, por ejemplo, 2 cistitis en 15 días, o alguien que hizo 2 o 3 faringitis seguidas, bueno, identificar a la gente. Las bacterias se cultivan. Bueno, acá tengo una cajita de Petri, acá hay un medio enriquecido, siempre tiene azúcares, como para que puedan crecer. Ya sabiendo qué tipo de bacteria me voy a encontrar, hay distintos medios de cultivos, eso también es todo un tema a desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de medios de cultivo para cada bacteria? Bueno, eso ya en el laboratorio lo saben y dicen, bueno, voy a hacerla cultivar en este medio o en este. Y la bacteria crece. Estas son colonias bacterianas. Miren, acá hay millones de bacterias. Y algo que se puede hacer es lo que se conoce como antibiograma. Esto demora más o menos una semana. Se cultivan las bacterias y acá, en el medio cultivo, acá no, pero acá sí pusieron en estos disquitos, se ponen antibióticos, distintos antibióticos. Antibióticos que yo sé que podrían servir para ese tipo de infección. Por eso hay que saber de dónde viene la muestra. Si es una muestra de faringe, por ejemplo, un hisopado de faringe, si es orina, si es sangre para hacer un hemocultivo. Entonces es importante saber de dónde viene la muestra. Acá hay antibióticos. Y fíjense que, bueno, se cultiva la bacteria y se la deja crecer. Acá no creció nada. ¿Ven? Se llama aloinhibición. Ahí no creció nada. Ahí justamente quiere decir que este antibiótico mató a toda la bacteria alrededor. No dejó que crezca nada. Ahí digo que la bacteria es sensible a ese antibiótico. Y anoto. No sé, por ejemplo, cefalosporina de primera generación. Acá creció todo, no hay aloinhibición. Entonces, este antibiótico no me va a servir. La bacteria es resistente, dice nula probabilidad de éxito en el tratamiento. Y después hay otros que dan intermedio, como este, que ahí me dice que es intermedio. La probabilidad de éxito es imprevisible porque no me dio totalmente sensible como este. Para los intermedios, si lo quiero utilizar igual, tengo que aumentar la dosis. Si no, no se puede. Pero bueno, ya tengo el dato. Ya sé qué bacteria es. Por eso vuelvo a lo primero que dije. Me fijo si es gran positiva o gran negativa, si es un bacilo, coco, una espiroqueta. Luego, ya con eso ya voy a saber casi seguro la especie, porque puedo hacer pruebas bioquímicas para saber qué especie es, ya voy a saber si es anaeróbica o aeróbica, y luego voy a saber la sensibilidad a los antibióticos. Eso es para poder hacer un tratamiento mucho más dirigido hacia la bacteria. Si dejamos la bacteria en un medio de cultivo, va a ser esto. Primero al principio como que no se reproduce, ¿no? Lo llaman fase de latencia, luego crece muchísimo, luego llega a una parte estacionaria y como se va acabando el medio de cultivo, se muere. En nuestro organismo la bacteria puede hacer lo mismo, crecer, si las defensas de nuestras, como los neutrófilos que había nombrado y los macrófagos, por ejemplo, actúan, podrían lograr esto, incluso podrían lograr esto. Y acá es donde nosotros muchas veces intervenimos con los antibióticos, para ayudar a la defensa y que no siga creciendo, porque
acá yo estoy diciendo en un medio de cultivo. El medio de cultivo se agota porque yo le puse una cierta cantidad, pero en el huésped se pueden seguir reproduciendo porque hay bastantes células, miles y millones de células como para reproducirse y mucho material para alimentarse. Ejemplos. Fíjense, sistema urinario, riñón derecho, riñón izquierdo, uréteres, vejiga, uretra. Por la ubicación de la uretra y por lo cortito que es de 4 centímetros, es una uretra femenina. Fíjense que la Escherichia coli, su hábitat normal es el intestino. A veces en la zona perianal puede colonizar y de ahí ascender por la uretra. Es tan cortito el trayecto que tiene que fácilmente puede llegar a la vejiga. Por eso le decía que en mujeres hay mayor predisposición a infecciones urinarias y las cistitis son frecuentes. Y el agente más común, ahora vamos a ver la estadística, es el Escherichia coli. ¿Ven? La Escherichia coli tiene la pared celular, tiene flagelos, eso le permite nadar acá en la vejiga, tiene toxinas, que son importantes para su colonización. Tiene muchos pelitos llamados fimbrias. Estas se fijan al epitelio. Se fijan y ya una vez que se fijan, ahí empieza la colonización. Porque pueden formar lo que se conoce como biopelículas. Esto pueden hacer las bacterias en muchos ambientes. En la botellita de agua que utilizamos para hidratarnos, cada tanto hay que darle una muy buena enjuagada porque se forman estas biopelículas. Las bacterias necesitan agua, y si está en un ambiente húmedo pueden formar esto, una laminita pequeña que se puede ver también en el fondo del agua de bebederos de los animales, por ejemplo los perros, que se ve como una película semitransparente. Esas son biopelículas. Ahí ya logró colonizar el epitelio de la vejiga. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Que la infección fue ascendente en este caso. Podría haber llegado por vía hematógena, vía linfática, por contigüidad de tejidos, pero bueno, lo más común es la vía ascendente. Acá tenemos las bacterias y esto van a producir una cistitis. Itis es inflamación, entonces es una inflamación en la vejiga. Ahora ya sé que es una cistitis infecciosa, porque yo le estoy diciendo acá que tenemos la Escherichia coli uropatógena. Ven, por ejemplo, si hago urocultivo, el 79% a 80%, incluso más, de las veces lo que voy a detectar es Escherichia coli. Y luego, fíjense los porcentajes muy, muy por debajo de otras especies. A veces estas se dan más en situaciones hospitalarias, como Klebsiella, por ejemplo, o en mujeres ya de mayor edad, de edad avanzada, que han tenido cirugías o tienen algún problema ya de descenso de la vejiga. La vejiga puede descender y protruir parcialmente o totalmente, y eso puede generar un prolapso, eso predispone a infecciones urinarias, y pueden aparecer estos agentes que están medio escondidos. Fíjense entonces, otra característica que quería mencionar es la posibilidad de que se infecten los riñones. Acá está la pelvis renal, acá tenemos el riñón, bueno, acá tenemos las glándulas suprarrenales, acá está el riñón, todo el parénquima renal y la pelvis. Si se infecta la pelvis con el parénquima renal, decimos que tenemos una pielonefritis. ¿Ven? Y acá tenemos una cistitis, acá tenemos una vejiga normal y una vejiga inflamada. Acá tenemos entonces la llegada de bacterias pudo haber sido vía ascendente, y algo que puede pasar en riñón con más frecuencia es que llegue por vía sanguínea. Cuando las bacterias viajan en sangre decimos que hay una bacteremia, o sea, son bacterias que están en sangre. Bueno, acá por ejemplo está mostrando entonces dos ejemplos, cistitis y pielonefritis. ¿Cómo se diferencian? Bueno, van a ver que en la pielonefritis hay dolor lumbar porque los riñones están en la fosa lumbar. Tengo que tomar como referencia la dorsal 12 o la torácica 12 y la lumbar 1 y lumbar 2. Ahí está la fosa lumbar donde están los riñones. No están recubiertos por peritoneo, acuérdense que tiene una ubicación retroperitoneal, y lo voy a explorar en la fosa lumbar. Ahí se hace un puño de percusión. Si da positivo, o sea que le duele en ese punto, puedo pensar en una pielonefritis. Esta da signos más sistémicos porque están afectados los riñones. Acuérdense que en los riñones realizan toda la filtración y la formación de orina. Cualquier afección de los riñones enseguida empieza a dar signos sistémicos. En este caso, por ejemplo, la fiebre es un signo sistémico, ¿no? La presencia de fiebre aparece siempre en la pielonefritis y menos en la cistitis. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Ven, entonces, por ejemplo, yo hoy les mostré una clasificación antibiótica, acá la hice un poquito más extendida, y marqué con verde todos aquellos antibióticos que podrían utilizarse en infecciones urinarias. Y fíjense que también está marcado en qué punto afectan a las bacterias, ¿no? Por ejemplo,
las quinolonas que nombré hoy afectan la replicación del ADN. La nitrofurantoína, que la voy a nombrar ahora, afecta la síntesis de proteína, la fracción 30S del ribosoma. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Yo ya sé que una cistitis tengo Escherichia coli. Esa es la bacteria. Por lo tanto, el antibiótico que se recomienda es la nitrofurantoína. No es de amplio espectro, pero es muy útil para cistitis. ¿Para qué voy a utilizar uno, por ejemplo, como estas, que son las quinolonas, que son de amplio espectro? Estas son muy buenas porque matan todo, pero enseguida se genera resistencia. Las bacterias enseguida son resistentes. Entonces las dejo para lo último. Acá hay otra segunda opción, que sería la cefalexina, que está dentro del grupo de los beta-lactámicos, ¿no? Pariente de la penicilina. Ven, si me voy a una pielonefritis, que es el riñón, el afectado, ahí sí me voy a una quinolona, que es la ciprofloxacina. ¿Ven? Cambié el espectro. Porque sé que la bacteria llegó a mayor profundidad a un órgano que está en la cavidad abdominal, si viene retroperitonea está en la cavidad abdominal, y tengo que llegar con buena concentración de antibióticos. Incluso fíjense que está la vía oral, pero para quienes están internados ya voy a utilizar la vía endovenosa o intramuscular. Si tengo que llegar con buena concentración. Acuérdense que la vía intramuscular tiene muy buena absorción, pero mejor aún es la endovenosa. Por ejemplo, si me voy a la anatomía del sistema respiratorio, hay bacterias que pueden colonizar la parte superior hasta la laringe, que serían las vías altas, respiratorias altas, y luego de la tráquea hasta los pulmones, las vías bajas, ¿no? Bueno, infecciones respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas. Esos son ejemplos de cómo las bacterias podrían afectar y un poco repasamos la anatomía. Entonces, fíjense, le decimos que abra la boca y aparecen, ven, las amígdalas. Una faringoamigdalitis es esto. ¿Ven? Ahí hay colonias bacterianas. Tengo una faringitis. ¿Cómo sé que es una bacteria en un virus? Generalmente las bacterias dan mayor aumento de temperatura, mayor a 38 grados, y el aumento de ganglios, ¿sí? Los ganglios linfáticos. ¿Ven? Se pueden palpar estos ganglios, así que son explorables y palpables. Y bueno, uno ya sabe que en la faringitis hay determinados organismos, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes es típico. Este es muy importante diagnosticarlo porque puede producir lo que se conoce como fiebre reumática, puede traer complicaciones al corazón, por ejemplo, porque afecta las válvulas cardíacas, ¿sí? Puede colonizar y afectar las válvulas cardíacas. Es muy importante el diagnóstico de esta. Casi el cultivo de antivirama es muy importante. Ven, por ejemplo, bueno, para reforzar un poco lo que es las bacterias, ven, este estreptococo beta hemolítico, ven, son cadenitas de cocos. Acá está visto el microscopio, fíjense rosadas, quiere decir que son gran negativas, ¿sí? Perdón, gran positivas, violetas, yo estaba diciendo rosada. Es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque cuando lo ponemos en un medio como el agar sangre, produce hemólisis de la sangre, entonces ya sé que es un estreptococo. Y fíjense que tiene factores de virulencia como las enzimas, toxinas, su pared, cápsula. Todas las bacterias que tienen cápsula, la cápsula está por fuera de la pared, también son bastante complejas para el organismo para eliminarlas, porque es un mecanismo más de protección todavía que tiene la bacteria, porque está por fuera de la pared. La Escherichia coli también, por ejemplo, tiene cápsula, y son difíciles de eliminar. ¿Ven? Y ahí, por ejemplo, generalmente los antibióticos que se utilizan son las penicilinas. Ven que de todo el cuadro de antibióticos que uno a veces dice, bueno, tendría que acordarme todo para cada enfermedad, bueno, ahí me tengo que acordar que este es el espectro antibiótico. Si llega a haber alergia a penicilina, bueno, paso a otro antibiótico que es la claritromicina. Y se acaban, o sea, son esos. Salvo que haga un cultivo de antibiograma y me dé otro. Ven, por ejemplo, algo importante, ¿no? Que no siempre las infecciones son bacterianas, y fíjense que en todo lo que es respiratorias altas, primero hay que descartar que no sean virus, porque son más prevalentes los virus que las bacterias. ¿Cuándo me doy cuenta que es una bacteria? Porque hay más signos clínicos. Mayor temperatura, mayor agrandamiento de ganglios, y si podemos, por ejemplo, como mostraba recién en la faringitis, voy a ver las pústulas, y ahí sí sé que es una bacteria, porque si no el virus me da enrojecimiento, por ejemplo, en la faringoamigdalitis. Si yo a un caso de virus respiratorio le doy antibióticos, no estoy haciendo nada al virus, pero sí puedo generar resistencia. Muchas veces, después de las infecciones virales, vienen las bacterias que aprovechan, son oportunistas las bacterias, aprovechan las lesiones. Por lo tanto, en ese caso, haber dado antibióticos por una enfermedad viral, lo único que hice es tal vez
seleccionar bacterias resistentes. Y eso es una mala práctica. Ven, por ejemplo, otras infecciones de vía aérea superiores como la sinusitis, ¿ven? Amigdalitis, faringitis y laringitis, ¿no? Todos los órganos que están en las vías aéreas superiores. Y yo puedo tener para cada grupo, ven que hay como una estadística de qué bacterias son las más frecuentes. Las que están en negrita son las más frecuentes, por ejemplo. Ven la sinusitis, por ejemplo, que puede haber anaerobios porque es una cavidad. Tenemos seno frontal, seno maxilar, seno esfenoidal y seno etmoidal. Esos senos son cavidades. Y ahí se puede generar un ambiente anaeróbico. Entonces hay bacterias anaeróbicas que podrían reproducirse en esos espacios. Muchas veces una infección que se da a nivel de la faringe, ¿sí? Tapa la trompa de Eustaquio, que es la comunicación con el oído medio, y eso puede generar una otitis. O una rinitis, cavidad nasal, puede tapar el ostium, que es la desembocadura de los senos paranasales. Entonces los senos paranasales quedan como encerrados con un ambiente ideal, temperatura agradable para la bacteria, material, mucus, material para alimentarse, y se reproducen. Y eso produce una sinusitis. Ven, por ejemplo, es lo que le decía recién, el oído externo, oído medio, y acá tenemos el oído medio, acá tenemos el oído interno. Justamente el oído medio, que se comunica con la trompa de Eustaquio, lo que puede pasar es que si hay una inflamación, ¿ven? Esto queda tapado, y acá se produce un ambiente ideal para el cultivo bacteriano. Por eso les nombré el cultivo, porque también nuestro organismo es un medio de cultivo para ellos. Esto es muy frecuente en pediatría, y acá hay distintas pautas de tratamiento según la edad, porque hay recomendaciones. En menores de 2 años no se le da antibiótico el primer día, hay que esperar. Eh, lo que se evita es generar resistencias, ¿no? Y son complicaciones. Miren, acá tenemos algunos microorganismos como Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, que son la principal causa. Ven, si ya uno sabe que el 50-70% son estos microorganismos, ya sé qué antibiótico tengo que administrar. Por ejemplo, acá yo puse, bueno, generalmente amoxicilina en casos leves, o si hay alergia a penicilina, acetamicina, y se acabó. ¿Ven? Si es una mujer embarazada, por ejemplo, bueno, amoxicilina, que sí es seguro en el embarazo. Ven, acá están el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y acá está la trompa de Eustaquio, que es un conducto que si se inflama, al estar cerrado, me deja una cavidad cerrada acá. Los senos paranasales, por ejemplo, frontal, maxilar. Fíjense que los senos tienen aire en su interior. Acá circula aire. Y es un ambiente bastante estéril. Pero acá a la derecha, a mi derecha, tengo todo lo que es inflamación. Y se puede acumular líquido. ¿Sí? Ahí se ve ese líquido. Entonces, este está bien, este seno, y este no, con líquido. Si hago una radiografía, acá lo tendría que ver negro, radiolúcido, porque hay aire. Y acá lo voy a ver radiolúcido, porque hay aire. Y acá lo voy a ver radio opaco, porque hay líquido. Una radiografía frontal, ¿no? De frente, por ejemplo. Acuérdense la referencia anatómica, ¿no? Si yo hago un corte de este tipo y divido en dos mitades, ¿sí? No es lo mismo que si hago un corte de este tipo, que divide una mitad superior y una mitad inferior. Acá en este dividí izquierda, derecha. Si hago este corte, es un corte transversal, superior, inferior. Acá está hecho el corte para poder ver bien los senos, el interior. Fíjense que generalmente cursa con temperatura mayor a 39 grados, es purulenta, entonces hay dolor. Si uno palpa acá, en esta zona, acá hay aire, acá no habría dolor, pero si palpa acá esta zona, si se hace presión, ahí va a haber dolor facial. ¿Ven? Bueno, acá están los senos, seno derecho, seno izquierdo. Ven, acá hay acumulación de líquido y acá hay aire. Estos son los senos frontales, acá estaría afectado el seno maxilar en este esquema. Y el tratamiento generalmente son las amoxicilinas. Y hay una alternativa que sería la acitromicina. ¿Ven? Ven que no hay tanta variedad de antibióticos para determinadas enfermedades. Hay que saber la ubicación anatómica y el tipo de agente que podría estar relacionado. Bueno, acá les traje un ejemplo de tuberculosis para ver una inflamación crónica. Ven que forman estos granulomas. Acá hay macrófagos, muchos macrófagos diferenciados, tienen distintos nombres. Hay linfocitos y está la bacteria. Lo que pasa es que acá está en un granuloma, está encerrada ahí y puede estar muchos años.
Si se desarrolla, si sale de la fase latente, ahí sí puedo tener una tuberculosis activa, o puede haber dado como primer signo alguien que se infectó o se reinfectó, una tuberculosis activa, si no logra el organismo como contrarrestarla, ¿no? Estos granulomas. También puede dar pequeños granulomas y es lo que se conoce como tuberculosis miliar. Ven todos puntitos por todas partes, eso se llama tuberculosis miliar. Dice como semillas de mijo. O si no, puede dar así, estructuras muy grandes. ¿Ven cómo se ve? Esto sería al microscopio y esto sería, bueno, el esquema. Ven muchos macrófagos distintos. Estas células que tienen distintos nombres son todos macrófagos especializados y todo rodeado por linfocitos en la defensa del huésped. Y acá en el medio, que dice necrosis gaseosa porque parece queso licuado, acá hay bacterias también, hay muchas bacterias vivas. Esto puede quedar por años así. Se puede reactivar por inmunodepresión, y alguien que ya lo tiene controlado, por inmunodepresión se puede reactivar o por una infección activa esto puede licuarse, drenar por los bronquios y distribuirse por el organismo inclusive. Si esto drena, acá me va a quedar en el pulmón una cavidad. Mira, acá se ve todo, el granuloma es este. Y miren todo el puntillado de núcleos de nuestras células defensivas. ¿Ven? Todo alrededor del granuloma. Tratándolo de encerrar para que no pueda ganar el resto del organismo. Bueno, ven, por ejemplo, entonces, como es una bacteria tan complicada que se hace crónica, hay 4 antibióticos para el tratamiento. Isoniazida, etambutol, que afectan la pared, la síntesis de la pared bacteriana. La rifampicina, que afecta la síntesis de ARN mensajero. Si no forma ARN mensajero, no puede formar sus proteínas. Y la piracinamida, que inhibe la síntesis de la membrana plasmática bacteriana. 4 antibióticos para el tratamiento de tuberculosis. Y ahí les muestro brevemente para ver, ¿no? Fíjense, este es el esquema que se toma al principio. Los 2 primeros meses se toman 4 antibióticos. Miren si se da resistente esta bacteria. Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol que les nombré antes. Esa es la fase intensiva que dura 2 meses. Y luego se hace una fase de sostén con rifampicina y isoniazida que dura otros 4 meses. Esto es más o menos, depende del huésped, depende de cómo se presente, pero esto es en general. Este es el tratamiento general. Son unos 6 meses como mínimo. Acá lo que hay que hacer es, acá seguro que puede aparecer resistencia, a veces se hace tratamiento controlado, ¿no? El paciente va y busca las pastillas todos los días para que no se olvide tomarlas, en los casos que uno ve que no las va a tomar, porque si lo deja de tomar justamente lo que va a hacer es generar resistencias, y hay muchos casos ya de resistencia de Mycobacterium en tuberculosis, y como lo había nombrado antes, especialmente en inmunodeprimido, por ejemplo, en los que han desarrollado SIDA. Y por último, con esto termino. Esto sirve un poco para concientizar, ¿no? Con respecto a la resistencia a antibióticos. En distintas bacterias que no son tan comunes, pero sí aparecen en los hospitales, sí aparecen como complicaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, Staphylococcus aureus es común en piel, pero acá el que está mencionado es el que es resistente a penicilina. Tanto utilizar penicilina ha generado colonias resistentes. Klebsiella aparece mucho en los hospitales como complicante, incluso neumonías muy difíciles de tratar, ¿no? La pseudomonas que había nombrado antes. Por ejemplo, hay un caso en el Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la UBA que veían que había mucha pseudomonas y la pseudomonas encontraron que vivía en el espadol. O sea que cada vez que desinfectaban una camilla o una mesada con espadol, se esparcía la pseudomonas aeruginosa. Terrible. Por eso había tanta resistencia y muchas infecciones intrahospitalarias. Bueno, esto un poco para concientizar que los antibióticos hay que utilizarlos con precaución, indicados cuando hace falta, no en enfermedades virales, tener en cuenta la dosis, cumplir el tratamiento, eso es importante. Hay que decirle a las personas que no lo suspendan cuando se sienten bien, porque eso pasa mucho, que no compren antibióticos sin receta, a repetición. Por ejemplo, la cistitis, como son muy recurrentes, muchas mujeres toman nitrofurantoína a repetición y eso genera resistencia. Bueno, hasta ahí llegaría yo con mi presentación. Daniel, espectacular. Hiciste todo un repaso de un año de microbiología de la Facultad de la UBA. Realmente muy, muy bueno. Sí, y eso que me retuve porque se me iba la diapositiva ya. No, sí, espectacular. Hay muchísimas cosas que mencionó Daniel que, bueno, sería muy redundante
mencionarlas, pero por ejemplo es muy importante conocer la flora bacteriana de cada región anatómica. Nosotros, por ejemplo, yo hago cirugía general y cuando vamos a abordar una determinada región anatómica, hacemos lo que llamamos una profilaxis antibiótica. Y esa profilaxis se hace justamente sobre las bacterias que pueda haber en esa región anatómica. No es lo mismo la piel, que la vesícula biliar, que las fosas nasales, ¿sí? Entonces cada región anatómica tiene su propia flora. Y lo que nos defiende fundamentalmente, como decía Daniel, es la integridad anatómica, que la piel esté íntegra, que las mucosas estén íntegras. Eso es lo más importante porque las bacterias entran por una puerta de entrada. Y a veces es muy difícil identificar esa puerta de entrada. Eso sumado a la defensa del propio organismo. Muchas veces, muchas infecciones son provocadas por bacterias que nos habitan permanentemente. Nosotros tenemos un montón de bacterias y al bajar la inmunidad, ahí es donde nos enfermamos. Y es fundamental lo que mencionaba sobre el tema de la resistencia antibiótica. Hay mucho abuso de antibióticos. Uno tiene un resfrío y va y se compra un antibiótico de amplio espectro y después pasa esto, ¿no? Que las bacterias llega un momento en que sobreviven siempre las más aptas, las más resistentes, y después no hay antibiótico que podamos darle. De ahí el gran problema de las infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto? Cuando uno escucha hablar de las infecciones intrahospitalarias, porque hay bacterias que han sobrevivido a todos los esquemas habidos y por haber, y entonces no hay forma de combatirlas, ¿sí? Y eso es un verdadero problema, hay que tener mucha conciencia a la hora de recetar y de tomar un antibiótico. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no sé, Miguel, ¿dónde estás? Bueno, no sé dónde se habrá ido. ¿Alguna pregunta? Algunas ya estuvimos contestando en el chat. Esto, muchas cosas de las que vimos por acá, por ahí todavía ustedes no las vieron, pero lo importante de esto es ir tomando conciencia, ¿no? Y teniendo una idea del por qué nosotros cuando hablamos de la anatomía, cuando hablamos de la fisiología, cuando se habla de la microbiología, estamos hablando de cosas y que después las vemos en la clínica, las vemos en el tratamiento diario de los pacientes. El solo hecho de lavarse las manos, el solo hecho, como decía recién, de utilizar antisépticos en forma adecuada y demás, son maneras de prevenir infecciones. Y lo más importante hoy en día es la prevención, la utilización de las vacunas, este hecho de cuando uno escucha hablar de los antivacunas, a mí se me ponen los pelos de punta, porque realmente es una cosa retrógrada totalmente, ¿no? Hoy en día hay que tratar de... Hay preguntan si es un virus la tuberculosis. No, la tuberculosis es una bacteria. Una bacteria. Ahí es una bacteria. Sí, no puede durar un año, porque necesita un ambiente favorable. Cuando se toma la muestra, por ejemplo, de esputo, que es la muestra que se toma, el paciente se toma en el consultorio. Si ya sospecho que tiene tuberculosis, porque tuvo 15 días de fiebre, tos seca o una tos recurrente, sudoración nocturna, y yo sospecho que tiene tuberculosis, le voy a pedir una muestra de esputo. Que largue flema ahí afuera, pero dije afuera justamente por eso. Si tiene un consultorio, lo mando afuera o lo mando a un baño que esté bien abierto. Tiene que ser un lugar así porque ahí sí puedo, por ejemplo, transmitir la bacteria. Pero es una bacteria. Y después al otro día, la persona tiene que venir con una muestra de esputo a la mañana para hacer lo que se llama baciloscopía. Eso sería como una primera prueba. Y la PPD se le puede hacer, por ejemplo, que ahí están preguntando, a la familia. Por ejemplo, supongamos que esta persona, está en proceso de diagnóstico y se le puede hacer, y da positivo. Bueno, se le puede hacer a la familia la prueba de tuberculina. A ver si ya alguno tiene reacción o no. Claro. Y lo otro que preguntan ahí de la infección por Streptococcus galactiae, la flora habitual, como dijo el doctor recién, también puede ser patógena si se produce un desequilibrio. Cuando se producen desequilibrios, algún microorganismo que en general es saprófito, vive en nuestra flora como algo normal, a veces se produce lo que se conoce como disbiosis. Disbiosis es que un microorganismo que está dentro de nuestro órgano, que esté formando parte de la flora normal, empieza a reproducirse y nos enferma. Y no vino del exterior, era parte de nuestra flora. Eso porque hay algo que desequilibró el ambiente.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Es el momento ideal para preguntar. Bueno, entonces lo liberamos a Daniel. Daniel, un gustazo como siempre, muy claro, realmente muy, muy bueno. Y bueno, creo que dejaste muchos conceptos que les van a servir mucho a cada También. alumnos. Muchísimas Bueno, gracias. buenísimo. No, gracias a Muchas ustedes gracias por invitación. estar, Daniel. Un gusto. Y disculpa Bueno. el inconveniente. Sí, realmente No, es una cosa cerrada. eso es típico de la red, eso no, viste, puede Sí. pasar. Sí. Eso Ya me después se pasó en algún edita y Zoom a mí después te también. comparto la grabación. Ah, perfecto, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias por Muchas estar. gracias. Gracias, Bueno, Daniel. Nos vemos cualquiera que entonces. tenga una pregunta, que me mande mail, no hay problema. ¿Sí? Perfecto, Yo ya después dejé mi mail comparto el ahí. mail también. Ah, sí, no hay problema. Yo contesto todo. Me mueven las Bueno, neuronas. muchas gracias. La verdad que nos han hecho un reconto y un recordatorio de un montón de cosas que vimos hace un montón y que está muy bueno y muy específico todo. La verdad que 10 puntos. Me encantó, profe. Gracias. Bueno, Miguel, si quieres ir Bueno. cerrando. Bueno, vamos. No sé, Miguel, si tiene algún problema de conexión porque entra y sale. Pero bueno, Ahí va. ya